El Abierto de Ser Navarra, con Javier Lorente. 2026 es el último año completo de acción política antes de las elecciones que, salvo carambola, que de momento no parece que vaya a negar, serán el 23 de mayo del año que viene. Primer Abierto de Ser Navarra en este año en el que las instituciones pisan el acelerador para llegar a tiempo a cumplir sus programas. En las agendas de los partidos se empiezan ya a conjugar conceptos como lista, cabezas de cartel y campaña. Miriam Zabaleta es licenciada en Derecho por la UBNA, abogada, y en 2021 fue elegida responsable política de Euskal Herria Bildu en Navarra, un cargo que renovó este año con amplio respaldo de la afiliación de este movimiento que nació como coalición de partidos y hoy es uno de los actores más relevantes de nuestro escenario político. Miriam Zabaleta, buenos días. Bueno, a diferencia de otros partidos, Miriam Zabaleta, como responsable política, no tiene cargo público. No sé si es una ventaja o un inconveniente a la hora de lograr visibilidad en la agenda pública. Bueno, la visibilidad la tiene Euskal Herria Bildu y el trabajo que hace en diferentes instituciones y en diferentes lugares y pueblos de Navarra, ¿no? Entonces, lo importante es la visibilidad de Euskal Herria Bildu y sus máximos portavoces son los responsables institucionales de nuestro movimiento. Uh-huh. En ese sentido parece, permítame la maldad, se parecen un poco al PNV, que también el líder solo se dedica al partido y los portavoces y los cargos institucionales a las instituciones. No sé si es la única similitud que tienen con ellos. Bueno, es una manera de organizarnos que funciona. Estamos viendo a un Euskal Herria Bildu que se va reforzando, cita electoral tras cita electoral. Estamos viendo a un Euskal Herria Bildu que es capaz de presentar propuestas programáticas en diferentes ámbitos. Estamos viendo a un Euskal Herria Bildu que es capaz de movilizar a miles de personas y en ese sentido creemos que es un esquema que funciona, ¿no? Más allá de las similitudes que se quieran buscar con otros agentes. Bueno, hoy teníamos nueva sesión de la Comisión de Investigación sobre el caso Koldo. El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, estaba citado. Ya sabemos, no ha venido. No sé qué le parece y cómo está viendo el desarrollo de esta comisión. Bueno, pues lo que ha sucedido hoy nos parece muy grave, nos parece inaceptable que el presidente de Acciona no haya acudido al llamamiento de la Comisión de Investigación en el Parlamento de Navarra. Creemos que hay diferentes agentes, intereses que están poniendo palos en las ruedas a esta comisión de investigación. Lo de hoy es un hecho importante en ese sentido, no acudir a una cita de obligado cumplimiento, a nuestro entender, requiriendo a una persona concreta, y además de eso estamos viendo más palos en las ruedas también en este desarrollo de la comisión, ¿no? Podríamos citar también la no colaboración por parte de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo a la hora de poner sobre la mesa la información que había sido requerida por el Parlamento. Podemos poner también como ejemplo de esos palos en las ruedas en esta comisión, pues la labor que está haciendo la derecha por tratar de sacar del espacio de la propia comisión pues la guerra de los titulares y del relato a otras esferas. Y con todo eso, pues Euskal Herria Bildu pone en valor la labor que está haciendo esa comisión, que entendemos que por encima de esas dificultades está siendo fructífera, que hemos dicho desde el inicio que la vamos a hacer con rigor, con responsabilidad, con seriedad. Es lo que estamos haciendo también desde la presidencia de esa comisión. Y habrá que esperar a las conclusiones. Y con las conclusiones, pues habrá que ver si hay o no, si existen o no irregularidades graves, si existen o no corrupciones, y en ese sentido pues habrá que hablar de las responsabilidades políticas que correspondan, habrá que hablar de las empresas y habrá que hablar de corrupción y de corruptores en el caso de que se acredite que existe esa corrupción o irregularidades graves al respecto. Pero no vamos a sacar conclusiones a priori, vamos a esperar a la labor de esa comisión, que es donde estamos ahora trabajando, y en las conclusiones veremos qué es lo que ha sucedido con los contratos públicos, con la UTE, Servinavar y Acciona. EH Bildu, como he dicho, preside esta comisión de investigación. No sé hasta qué punto era relevante, era importante dirigir los trabajos, pero ¿qué espera su agrupación, su partido de esta comisión de investigación?
Estamos trabajando con rigor, seriedad y responsabilidad, con transparencia. No vamos a sacar conclusiones a priorísticas, vamos a esperar a qué conclusiones llegamos en esa comisión y, como he dicho, a ver si se puede certificar la existencia o no de irregularidades graves o de casos de corrupción, y actuaremos en consecuencia en esas conclusiones respecto a las responsabilidades políticas y respecto a las empresas que estén implicadas en todo esto, ¿no? Por lo visto hasta ahora, por lo escuchado hasta ahora, ¿cree que hay indicios de corrupción en el Gobierno de Navarra? Por ahora no ha habido casos de corrupción acreditados respecto al Gobierno de Navarra, y veremos cuál es la conclusión de la comisión de investigación. Más allá de la propia comisión, sí que hay varios grupos, entre ellos el suyo, que están de acuerdo en que hay que dar una vuelta al sistema de concesión de obra pública. ¿Por dónde deberían ir esos cambios concretos para evitar las sospechas, para aumentar la transparencia? Bueno, creemos que el valor de la ética en lo público, creemos que en la gestión de la cosa pública y del dinero público, pues hay que ser ejemplares. Tenemos un compromiso firme con ese principio, desde la humildad, pero desde la honestidad también. Creemos que Euskal Herria Bildu, en ese sentido, bueno, pues tiene acreditada el buen hacer. Y creemos que las conclusiones de esta propia comisión también podrán apuntar a cuáles son las medidas que, de cara a un programa de transparencia y de ejemplaridad, pues pudieran ser las acertadas, ¿no? En cualquier caso, creemos que la contratación pública tiene que ser todavía más transparente. Creemos que habría que hacer una reflexión en el caso de los corruptores o de las empresas implicadas en este tipo de casos, y a partir de ahí pues tratar de dar ejemplo, ¿no?, desde las propias instituciones. Si el informe de la UCO hubiera llegado antes, hoy Joseba Sirón no sería alcalde de Pamplona. Esto lo dijo Cristina Ibarrola en el debate del estado de la ciudad. Le pregunto a usted, que es la responsable máxima, ¿qué tiene que ver el caso Koldo con la moción de censura en Pamplona? Pues nada, la moción de censura en Pamplona, ya lo dijimos en su día, respondía a una reflexión hecha desde y para Pamplona, que sabíamos que tenía un valor político que trascendía a Pamplona, pero que se hizo desde un análisis de la parálisis que se estaba viviendo en Pamplona, que no contaba con presupuestos, que la política municipal estaba absolutamente bloqueada. Y la moción de censura de Pamplona lo que consiguió fue darle la vuelta a esa situación de bloqueo, y esa es la razón de aquel acuerdo. ¿Tuvo algún papel Santos Cerdán en esas reuniones previas para pactar la moción de censura en Pamplona? La moción de censura de Pamplona partió desde un análisis de Pamplona, y aquí es donde se gestó ese acuerdo. Mañana va Antxon Alonso, el propietario de Servinavar. Se ha hablado también de él como puente entre Euskal Herria Bildu y el Partido Socialista. No sé si ha estado usted alguna vez con esta persona, con Antxon Alonso, y si ha tenido algún papel en las conversaciones que ustedes tienen con el Partido Socialista. Ninguna vez he estado con Antxon Alonso. La única relación que ha tenido con Euskal Herria Bildu ya la explico en su día Arnaldo, y es porque proceden del mismo pueblo, del Goibar. Y a partir de ahí, nada más que decir. ¿Qué supone para EH Bildu que el PSN les reconozca como interlocutores prioritarios aquí en Navarra hoy en día? ¿Y qué supone para Euskal Herria Bildu que el PSN lo sea? Bueno, en estos últimos años hemos hecho un trayecto. Desde el 2015 la derecha no gestiona las instituciones principales de Navarra. Y en ese camino nosotros tenemos una hipótesis, y es que el Partido Socialista y Euskal Herria Bildu, para que las mayorías progresistas puedan avanzar, pues se tienen que entender, tienen que colaborar y tienen que discutir o debatir también sobre los desacuerdos que hay entre ambas fuerzas políticas. Por lo tanto, esa ha sido nuestra hipótesis de trabajo. Para que la mayoría progresista avance es necesario hablar entre el Partido Socialista y Euskal Herria Bildu como con el resto de fuerzas progresistas de Navarra,
y en un contexto que está marcado por una ofensiva del bloque reaccionario a nivel de Estado y también de Navarra, entendemos que esa cooperación, que en algunos casos también se convierte en competición electoral, como no podía ser de otra manera, es necesaria, y apostamos por una colaboración entre las fuerzas progresistas para hacer frente al bloque reaccionario en el Estado y también en Navarra, y entendemos que en ese camino hay que seguir profundizando. Quienes ya tenemos unos cuantos años recordamos los tiempos en los que la izquierda abertzale no ocupaba los escaños en el Congreso. Hoy son uno de los actores más relevantes para el bloque progresista que sostiene el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Cuál es el balance que se hace desde Euskal Herria Bildu de esta opción por el pragmatismo, si le podemos poner ese nombre? Bueno, cuando se produjo la moción de censura a Rajoy, Euskal Herria Bildu en su dirección hicimos una reflexión, y en aquella reflexión constatamos que la opción de un gobierno progresista en el Estado habría lo que denominábamos una ventana de oportunidad para avanzar en agenda social y también en soberanía y autogobierno, y que teníamos que tratar de impulsarla a través de darle pie a la apertura de esa ventana de oportunidad. Desde el 2019 en adelante, pues esa ventana de oportunidad ha servido para avanzar en esas cuestiones, y creemos que nos da opciones de seguir avanzando, claro que sí. Uh-huh. Ha entrado en vigor ya los séptimos presupuestos de María Echevite con el respaldo de Euskal Herria Bildu. Desde fuera, estos últimos años, da la sensación de que los acuerdos no son muy complicados entre ustedes. Yo no sé si desde dentro es así. A ver, los acuerdos siempre son trabajosos, arduos y complicados, y en la labor parlamentaria, en esos acuerdos presupuestarios, siempre hay pues muchas historias que contar. Pero Euskal Herria Bildu siempre antepone el interés general al interés particular. Siempre hemos apostado por seguir avanzando a través de los presupuestos en políticas públicas, en autogobierno, en liderazgo de lo público, y ahí es donde se ven los resultados, ¿no? Más allá de todas las intrigas que haya detrás de cada acuerdo. Este fin de semana en Irún, Sortu, el partido al que usted también pertenece, tiene previsto el final de su proceso de renovación. ¿Qué es lo que va a salir, si nos lo puede resumir, de ese proceso? Bueno, pues lo que puedo resumir de ese proceso, desde mi conocimiento como militante de Sortu, es una apuesta por reforzar a Euskal Herria Bildu, por reforzar el Frente Amplio que denominamos nosotros a Euskal Herria Bildu, por reforzar a Euskal Herria Bildu como instrumento de futuro para aglutinar a cuantos más amplios sectores mejor de la izquierda soberanista de Euskal Herria, y esa es la tesis principal de ese congreso. Empezaron en 2011, Bildu como tal, con una coalición de partidos, con Euskal Alkartasuna, con Alternativa, luego también se sumó Aralar. ¿Cómo se puede definir a día de hoy Euskal Herria Bildu? Porque da la sensación de que coalición ya ha pasado ese tiempo. Pues Euskal Herria Bildu lo definimos como Frente Amplio, lo definimos como un sujeto político, un movimiento político que está conformado por los partidos que lo conforman, pero también por cada vez más personas sin militancia en ninguno de esos partidos, y con vocación de seguir aglutinando a cuantos más sectores mejor, desde un programa que consideramos de mínimos en cuanto a las políticas sociales y en cuanto a la reivindicación de la soberanía. No sé si cabe alguna sector más, alguna sigla más dentro de lo que es actualmente Euskal Herria Bildu, o en eso ya se dan por satisfechos. Bueno, no creemos que en este momento haya abierto un debate de nuevas siglas a incorporar en Euskal Herria Bildu, pero sí de seguir ampliando a Euskal Herria Bildu con nuevos sectores, con nuevas personas que enriquezcan el proyecto de Euskal Herria Bildu. Hay un aspecto que suele salir cuando hablamos de Euskal Herria Bildu como movimiento, que es el desmarque de la izquierda abertzale del uso de la violencia por parte de ETA. Hay actores sociales, las víctimas, por ejemplo, que echan de menos
su formación en Euskal Herria Bildu una postura clara para decir que esa violencia no debió existir y también de reconocer el sufrimiento de las víctimas de ETA. Por parte de Euskal Herria Bildu, la apuesta por mecanismos exclusivamente pacíficos y políticos es una cuestión que está en su propio origen, en el 2011. A partir de ahí, Euskal Herria Bildu ha adoptado un papel, entendemos o queremos entender, proactivo a favor de la consecución de nuevos espacios de convivencia y de apertura de un nuevo ciclo que supere todo el dolor del anterior. Hemos manifestado en todas nuestras declaraciones, en nuestros estatutos, en nuestro código ético, en nuestras ponencias, nuestro máximo respeto a todas las víctimas, a todas las víctimas, y queremos poner en valor especialmente lo que para nosotras también fue un momento importante, que fue la declaración del 18 de octubre en el 2018, donde Euskal Herria Bildu, que nació como Bildu en el 2011, hacía también una lectura del pasado y hacía una lectura poniendo en valor y reconociendo el sufrimiento de las víctimas, en este caso de ETA, ¿no? A partir de ahí creemos que hay que seguir avanzando, que los espacios de convivencia hay que ir reforzándolos, y Euskal Herria Bildu apuesta por seguir avanzando en ese camino de paz. ETA anunció el final de su actividad armada hace 15 años. ¿Cuánto tiempo hace falta para que le escuchemos un mensaje más claro? Es decir, las víctimas echan de menos claridad y sobre todo también cercanía, ¿no? Es decir, parece que hay cierta distancia todavía entre ustedes y las víctimas de ETA. Nosotros ¿Qué se puede hacer desde su vertiente? No podemos tratar de condicionar las valoraciones que en este caso las víctimas hagan sobre nuestras declaraciones, pero puedo decir con rotundidad que las hacemos desde la honestidad y desde el reconocimiento del dolor y desde el reconocimiento del sufrimiento que han padecido. A partir de ahí creemos que hay que mirar al futuro y hay que apostar por seguir avanzando en el camino de la convivencia y del reconocimiento, claro está. Estamos ahora en el debate, en la puesta en marcha del segundo plan de convivencia entre los grupos políticos en el Parlamento de Navarra. ¿Cuál es la postura de Euskal Herria Bildu en ese ámbito? ¿Qué esperan de este plan de convivencia? El plan de convivencia es del Gobierno de Navarra, ha estado abierto a las aportaciones y alegaciones de los grupos. Por parte de Euskal Herria Bildu también hemos planteado una serie de alegaciones con respecto a ese plan. Entendemos que es un plan necesario, que tendría que enfocar cómo queremos encarar este tema para los próximos 4 años, y nuestras aportaciones han ido básicamente en dos sentidos. Por una parte, creemos que al hablar de convivencia hay que hablar también de los retos actuales que tenemos como sociedad, de la multiculturalidad, del fenómeno de la migración y de las desigualdades y situaciones que genera toda esa situación. Y por otra parte, con respecto a la memoria, estamos absolutamente de acuerdo con el objetivo que plantea, que hay que seguir avanzando en el reconocimiento de todas las víctimas sin dilación y sin equiparaciones, y nos hemos mostrado más críticas al entender que en ese plan inicial a las víctimas no se les daba el mismo tratamiento dependiendo de cuál era el agente que había vulnerado sus derechos. A partir de ahí, creemos que sin equiparaciones y sin dilaciones todas las víctimas requieren de reconocimiento y hay que avanzar también en ese camino. Pero, como digo, el plan de convivencia entendemos que también tiene que servir como un instrumento para mejorar los retos que tenemos como sociedad, entre los cuales destacamos el de la multiculturalidad. Pamplona también es una de las exigencias del PSN en los presupuestos de este año, el plan de convivencia. No sé si desde la coordinación de EH Bildu a nivel Navarra se les puede pinchar un poco para que se adelante esto.
A ver, el plan de convivencia, elaborar ese plan de convivencia es uno de los acuerdos alcanzados entre Euskal Herria Bildu y PSN para dar pie a la moción de censura. Es un acuerdo alcanzado en el programa que posteriormente hicieron las tres fuerzas que componen el gobierno del Ayuntamiento de Pamplona. Es una cuestión que se ha puesto en marcha, por lo que me consta, en el Ayuntamiento de Pamplona y que tiene previsto finalizar con su diagnóstico, pues no sé si este mes o el siguiente mes. Y a partir de ahí habrá que hacer un plan de acciones correspondiente a ese análisis. Y por lo tanto creemos que avanza, quizás no con la celeridad que nos gustaría a todas, pero que está avanzando, es un compromiso adquirido que entiendo que el Ayuntamiento va a cumplir. ¿Le ha costado mucho internamente explicar el acuerdo para resignificar los caídos? Pues hicimos una consulta en el seno de Euskal Herria Bildu para la suscripción de ese acuerdo y consiguió un aval de más del 95%. De sus bases. Creo que en el seno de Euskal Herria Bildu se entendió perfectamente cuál era la vocación de ese acuerdo, que era desbloquear algo que llevaba paralizado 82 años, que tiene por objetivo derribar ideológicamente lo que supone ese edificio, ya que no se puede derribar físicamente, por lo menos hacerlo ideológicamente. Y creemos que es un acuerdo que va cogiendo cada vez más sentido en un contexto en el que el autoritarismo y los planteamientos neofascistas se están abriendo hueco. Y creemos que es un proyecto cargado de futuro, que es un proyecto que puede tratar con respeto a las víctimas y a partir de ahí continuaremos en el camino. A final de octubre, aquí en Pamplona, estuvo Vito Quiles, supongo que lo conocerá, preparando un acto que finalmente no se llegó a celebrar. Vimos escenas de violencia en las calles de Iturrama, en el campus de la Universidad de Navarra. Para su formación, ¿qué calificación merecen esos actos, todo eso que se vio ese día? Para nosotros hay que buscar maneras de responder a las provocaciones de personas como la que has citado en términos amplios, democráticos y pacíficos. Esa es nuestra apuesta y a partir de ahí entendemos que es una provocación que una persona como esta venga a Pamplona a irradiar sus mensajes de odio y se generan este tipo de situaciones que, como digo, nosotros entendemos que habría que responder de otra manera, de una manera amplia, democrática, pacífica y poniendo delante pues a una sociedad entera que no entiende esos mensajes de odio, ¿no? En esos actos adquirió protagonismo unas siglas, GKS, que tienen que ver Euskal Herria Bildu y GKS. GKS es una... Se lo pregunto porque también ha habido gente que les ha relacionado y demás. No sé si tienen ustedes algún tipo de relación. GKS es una organización, Euskal Herria Bildu es otra organización y creemos que eso pues está en la estrategia del ruido y del barro, intentar vincular lo que hace una organización autónoma y lo que hace Euskal Herria Bildu. A partir de ahí, nada más que añadir. ¿Es un problema para Euskal Herria Bildu la competencia en el mismo ámbito político con GKS? Es que no lo entendemos en términos de competencia. Entendemos que hay sectores juveniles que se organizan en esa organización y hay otros sectores juveniles que se organizan en Euskal Herria Bildu. Salvo que haya un giro de guión, que la presidenta Chivite dice que no está en su agenda. En un año tendremos elecciones, estaremos ya en campaña electoral. ¿Cómo reciben en EH Bildu los pronósticos que le dan a su formación las encuestas? Pues con tranquilidad y sabiendo pues que podemos encarar este reto electoral con ambición y también con responsabilidad respecto al contexto que se abre a nivel global en el Estado y también en Navarra. En ese escenario, con los resultados que les pronostican, compitiendo, por ejemplo, con el PSN por ser segunda fuerza, como ser primera fuerza del lado progresista, ¿se ven en un gobierno juntos con el PSN?
A ver, las encuestas lo que certifican es, por un lado, que hay una tendencia por la que vamos a tener que enfrentarnos con las derechas, políticamente hablando, claro está. Y por otro lado, que habrá que seguir reforzando ese camino de gobernanza y cooperación del que hemos hablado, tanto entre el Partido Socialista y Euskal Herria Bildu como también entre el resto de fuerzas políticas progresistas, que creemos que estamos en tiempos de estrechar esas colaboraciones. Y después del 27, con los resultados electorales en mano, habrá que ver cuál es el propósito que se le da al nuevo gobierno y cuál es el papel de cada quien en ese nuevo gobierno. Cuando habla de estrechar cooperaciones, estamos hablando de escenario de consejeros y consejeras de H. Bildu compartiendo gobierno con consejeros y consejeras del PSN. Todavía queda un año de legislatura, más de un año de legislatura. Estamos preocupadas por darle impronta y ambición a este tramo de legislatura. Luego vendrán las elecciones, habrá resultados electorales y en base a eso habrá que ver cuáles son las fórmulas para darle propósitos claros al siguiente gobierno de Navarra y cuál será el papel de cada una de las fuerzas políticas al respecto. ¿Le preocupa un retorno del PSN a la política anterior a 2011? Pues eso será decisión del Partido Socialista, pero nosotros entendemos que el camino que está llevando Navarra avanza. Entendemos que el camino que está por hacer también debería reforzar las mayorías progresistas. Entendemos que compartimos la hipótesis de colaboración y cooperación entre las fuerzas progresistas y entendemos que ante una ofensiva del bloque reaccionario en el Estado y en Navarra para tratar de romper esas mayorías progresistas, pues no debería tener lugar. Vamos a terminar con unas cuantas preguntas rapiditas a las que les pido una respuesta breve. ¿Exigirá H. Bildu la presidencia del gobierno si tiene más votos que el PSN en 2027? No hemos llegado a ese escenario. Creemos que hay que colaborar y cooperar para reforzar las mayorías progresistas y H. Bildu actuará de acuerdo con los resultados electorales. ¿Aguanta Pedro Sánchez hasta 2027? Parece ser que sí. ¿Ve Joseba Sirón con ganas para repetir el año que viene? Esperamos y nos gustaría que sí. ¿Tiene H. Bildu líneas rojas en sus pactos? No nos gusta hablar de líneas rojas. ¿Hay posibilidad de algún acuerdo con UPN en algo? Sí, por lo menos en compartir posiciones respecto a cuestiones concretas. Puede ser Mercosur. Más allá de acuerdos o no, podemos mantener posiciones parecidas en algunas cuestiones. Y la última, en 2016 fechó la consecución de la República Vasca para 10 años más tarde, es decir, este año. ¿El cielo por asalto o paciencia estratégica? Paciencia estratégica y también, claridad estratégica. Miren Zabaleta, coordinadora de Euskal Herria Bildu en Navarra, responsable política, gracias por estar en el abierto de Ser Navarra y hasta la próxima. Eskerrik asko.